Muy buenas noches. Empezamos un día más un programa desde el canal de Spanish Revolution. Somos Al Descubierto, emitiendo hoy en un horario un poco especial a la historia vacuna contra el fascismo. Y lo vamos a hacer con David Cot, de Memorias Hispánicas, un divulgador en historia muy interesante. David, muy buenas noches. Nada, me han traído aquí para hablar sobre todo de mi experiencia, de cómo a través de la historia pasé de ser de derecha nacionalista española, ¿no? Ahora anarquista. ¿Cuál es el secreto? Vamos a verlo. Efectivamente, ¿no? Porque la verdad es que es un cambio enorme, ¿no? Muy sorprendente. Pero antes de entrar en materia, ¿no, David? Cuéntanos un poco, pues bueno, quién eres, ¿no? Para la gente que no te conozca y tal. Descríbenos un poco qué haces, ¿no? Bueno, llevo más de 6 años divulgando historia. Empecé haciéndolo así en un podcast en inglés. Luego me pasé a español, ahora estoy haciendo los dos. Y nada, empecé con una serie cronológica de la historia de España. Y ahora, pero aparte de hacer esta historia cronológica, ahora voy por el siglo XI, pues también hago episodios así temáticos de temas sueltos, ¿no? Y también estoy con entrevistas a historiadores para conectar el mundo de la divulgación, el gran público, ¿no? Con la academia. Y bueno, eso es lo que intento hacer, ¿no? Traer una historia rigurosa, acorde a los estándares académicos, ¿no? A lo que se está hablando en la academia hoy en día y para el gran público, ¿no? Que normalmente se queda con una historia pues ya anticuada, nacionalista, ¿no? De tipo nacionalista, y eso es lo que hay que combatir, ¿no? Pues la verdad es que es una gran labor, ¿no? Una enorme labor, además, en estos tiempos, ¿no? De revisionismo histórico, de manipulación de la historia, y además es muy interesante, ¿no? Lo de acercar a la academia, ¿no? A la gente, porque la verdad es que, de hecho, aquí lo hemos hablado, ¿no? Más de una vez con algunos doctores que han venido, con gente muy relacionada con la universidad, como a veces es un mundo muy estanco, ¿no? Yo, de hecho, siempre comento la anécdota, por ejemplo, de que en políticas y en sociología la mayoría, no sé si era en sociología, la mayoría de doctores y de tal se consideraban, de hecho, en una escala ideológica de izquierda a extrema izquierda, estaban como la mayoría ahí, pero los que divulgaban eran casi todos de derecha a extrema derecha, ¿vale? Entonces dices, ostras, qué diferencia, ¿no? Es decir, los poquitos que tienes en el lado espectro contrario son los que divulgan, mientras el resto están como muy metidos, ¿no? En Sí, las hay una disonancia ahí brutal, una brecha brutal, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues para empezar, yo creo que es muy interesante tu propio relato, ¿no? Tu propia experiencia vivida de ese cambio que además no es muy común, ¿no? Es decir, pasar de nacionalista español a anarquista, ostras, es un salto grande, ¿eh? Sí, pero también te digo, ya te digo, muchos años, ¿eh? O sea, esto no es un Claro. cambio así rapidito porque si no luego te plantearías, bueno, este es un veleta así a fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no. Sino que ha habido ahí un razonamiento, un proceso de, bueno, de desintoxicarse, ¿no? A través de la historia, sobre todo, que es lo que ya expliqué en un vídeo, ¿no? De mi paso de la extrema derecha al anarquismo. Si quieres te hago así un poco Sí, cuéntanos, la porque Claro, cronología, ¿no? interesante, ¿eh? claro, Sí. claro, claro. Bueno, pues empecé ahí en 2018 siendo derechista a full, ¿no? Con el pack completo. Sobre todo a través de esto fue por la propaganda que se hace así online, ¿no? En redes, en podcast, YouTube, todo esto. Y bueno, ya te digo, el pack completo, ¿no? Anticomunista, antifeminista, xenófobo, islamófobo, transfobo, o sea, todo, ¿no? Y esto sobre todo era una reacción también contra el auge en esos momentos, porque yo soy de un pueblo así de Gerona, y era sobre todo una reacción al auge del independentismo catalán, ¿no? Claro, si estás contra el independentismo catalán en esa época, pues básicamente, ¿qué hay que ser? Nacionalista español, ¿no? Pues eso, ¿no? Un poco. Aunque hay que decir que yo compartía, digamos, lo que es común, ¿no? En la internacional derechista de ahora, ¿no? O sea que, digamos, los mismos valores o falta de valores, ¿no? Digamos. Pero no estaba, digamos, muy metido en la parte de realmente de historia nacionalista española, católica, ¿no? Tampoco nunca he sido católico, ni tengo ese entorno, ¿no? Aquí en Cataluña además somos muy irreligiosos, con lo cual no he tenido ese entorno, ¿no?
O sea que, bueno, en ese sentido, eso de no estar metido en esa historia tan nacionalista, pues también facilitó luego poder abrir un poco los ojos para una historia pues más académica, ¿no? Luego, bueno, fue pues ir investigando para mi podcast en inglés, ¿no? Y poco a poco, pues al ir investigando más, con más fuentes, fuentes también más actualizadas, pues ibas viendo tus errores, ¿no? Y bueno, también el estudiar cronológicamente, porque en esa época solamente hacía la serie cronológica, pues me ayudaba a minar la credibilidad del nacionalismo español, porque claro, al hacerlo cronológico, que es de lo primero que me topé, con Al-Ándalus. Con lo cual, pues al estudiar Al-Ándalus y no meterme aquí con cosas de follatercios, ¿no? Como el Imperio Español, conquistas ahí de América y cosas así, pues también te ayudaba, ¿no? En desradicalizarte. Por hacer un pequeño inciso, tú empiezas un podcast en inglés en el momento en el que tú has comprado, aunque sea de manera un poquito superficial, el discurso de la extrema derecha, en algunos elementos, como has comentado, y tu intención con ese podcast en inglés es precisamente divulgar lo que tú en ese momento, en cierto modo, habías comprado, pero desde una perspectiva histórica. ¿Es correcto? No del todo, no. Vale, porque, pues, mira, puntualiza. el tema de... analicemos, por ejemplo, la frase esa de el fascismo se cura leyendo. No creo que, o sea, yo creo que No. esta frase no es del todo exacta, Claro. o sea, digamos que está incompleta. En mi caso fue leyendo historia, pero bueno. Lo más correcto diría que sería decir que el fascismo se cura leyendo si tu objetivo no es puto defender España, ¿sabes? Si tu objetivo no es confirmar tus propios sesgos e ideas preconcebidas, sino que vas con una intención, digamos, más inocente de aprender y acercarte a la historia, pues más acercarte, ¿no?, a la realidad histórica. Esa intencionalidad yo creo que es la clave, ¿no?, para poder abrirte, ¿no?, para poder cambiar. Yo iba, digamos, con una idea vaga, empecé el podcast con una idea vaga de aprender la historia de mi país, con muchas ganas de aprender. Y digamos que esa actitud no iba con digamos, la actitud de, no, voy a defender esto, voy a hacer propaganda de esto, ¿no? Y de aquí no me sacas, ¿sabes? Estabas abierto, digamos, a lo que te viniera. Abierto, suficientemente abierto, digamos. Vale, suficientemente abierto. Entiendo, vale. Porque, por ejemplo, yo cuando primero me acerqué al tema de la Reconquista, ¿no? Ya escuché en 2019 un poco los argumentos en contra de por qué no se tiene que usar Reconquista hoy en día, ¿no? Pero igualmente no los aceptaba, ¿no? Tardé un año más en realmente aceptarlos. O sea que abierto, pero bueno, poco a poco, ¿sabes? O sea, poco a poco. Vale, bien, bien. La cuestión es que si vas con la mente completamente cerrada, es que da igual cuántos libros leas o vídeos míos desmontando, por ejemplo, mitos franquistas veas, que es que no vas a cambiar, ¿sabes? O sea, de hecho, existen algunas personas así fascistas con un perfil más intelectual, digamos, que han leído libros, ¿sabes? No es la norma, normalmente los fascistas no suelen leer muchos libros, ¿no? Pero hay gente así, o sea que realmente el leer no es garantía de estar curado de extrema derecha, ¿sabes? Sino que también depende de qué leas. Claro. Sí, de hecho hay, pues eso, mucho nazi que lee muchísimo. Pero claro, ¿qué es lo que lee? O sea, esa es la cuestión. Si al final lees algo que te mete más y más y más y más en ese pozo de mentiras y de radicalismo, pues precisamente leer es lo que te está evitando salir de ahí. O sea, probablemente leer ayude a aprender y según lo que aprendas, ese aprendizaje te puede ayudar a tener una mayor perspectiva, pero para eso tienes que leer algo, primero con la mente suficientemente abierta, como tú has dicho, como para poder facilitar el aprendizaje y luego tener ese aprendizaje, ¿sabes? Porque incluso puedes leer algo que teóricamente o hipotéticamente te puede ayudar a abrir la mente, pero precisamente utilizarlo para rechazarlo y cagarte en ello y seguir con tu mierda. O sea que totalmente de acuerdo, la verdad. Y ese es el problema, ¿no? Que la mayoría no tiene esa intención de mirarse al espejo y ver si algo está mal, ¿no? O sea, hay una frase que dice, es más fácil engañar a la gente, ¿no?, que de convencerlos de que han sido engañados. Y esto es una verdad como un templo. O sea, que lo mejor es directamente evitar que la gente caiga en la extrema derecha. Eso es lo Prevención, mejor. estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí. No, continúa tu historia.
Bueno, sí, fue pues eso, ¿no? Para mí el estudiar trabajos de investigadores actuales que depuran así bien las fuentes primarias de forma crítica, evaluando la fiabilidad y la intencionalidad de cada autor, ¿no? Y contrastar las informaciones así yo mismo con distintas fuentes, ¿no? Pues ha sido muy importante, ¿no? En abrirme. Y bueno, mi método, eso sí, lo digo, ¿eh? Mi método no es ni el mejor, ni el más rápido, ni el más replicable, porque es que, claro, la mayoría de gente es que nunca va a leer ni a contrastar tanto como yo, porque es que yo lo hacía para investigar y luego producir contenido. Claro. No se puede esperar que alguien que quiera aprender sobre un tema, ¿no? Que lea varios libros y artículos académicos sobre ello. O sea, si ya claro. Leo un libro ya es mucho hoy en día, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, tú has comentado algo que me ha parecido bastante interesante y me gustaría saber un poquito más, que tiene que ver con el Andalus, ¿no? Y que cuando empezaste a hacer la cronología y te topaste con la historia de Al-Ándalus, pues eso de alguna manera te empezó a cambiar, cambiar un poquito el chip, ¿no? A lo mejor. ¿Qué viste, por ejemplo, de la historia de Al-Ándalus que te hizo replantearte las cosas? Así como curiosidad. Bueno, primero el tema de la reconquista, ¿no? Y ver que el lenguaje también es muy importante, ¿no? El lenguaje es muy importante para conformar ideas. Porque por ejemplo, hablar de invasión musulmana, cuando literalmente nadie habla de invasión cristiana de Al-Ándalus, pues ya te dice todo, ¿no? O sea, que sí, que el lenguaje es muy importante, ¿no? Y que se puede dar una carga negativa, ¿no? Con él, una carga neutral o positiva. O si, por ejemplo, hay gente que habla de liberación de América, ¿no? Algo positivo en este sentido. O sea, que el tema del lenguaje es muy importante, ¿no? Y bueno, Al-Ándalus, pues simplemente es que me gustaba, ¿sabes? Me gustaba mucho y descubrías, pues eso, ¿no? Que no era ni una sociedad, digamos, atrasada ni nada, sino que era muy fascinante, ¿no? O sea, había cosas muy interesantes. O sea, a mí simplemente es que me gustaba mucho. Entiendo. O sea, tú, por ejemplo, el concepto de reconquista, que está súper entredicho, ¿consideras que está mal empleado? En la academia prácticamente nadie lo usa ya, o sea, por suerte, o sea que, bueno. Ah, pues y, eso... En fin, que tengo todo un episodio sobre este tema, ¿no? El tema de la reconquista, pero bueno, para los no enterados, no hubo reconquista porque, vamos, no hubo ningún gran plan pasado de generación en generación para conquistar al Andalus, ni existió, digamos, un periodo, ni se puede entender la reconquista como un periodo, como un sinónimo de Edad Media en la península ibérica, porque no existió un periodo de guerra sin cuartel, ni tampoco las relaciones entre musulmanes y cristianos se pueden ahí reducir, ¿no?, a solamente de conflicto. O sea, muchas veces se aliaban entre ellos, había amistades, había incluso matrimonios interreligiosos, o sea, había muchas cosas. O sea, no se puede decir solamente que había guerra, ¿no? Poner cristianos y musulmanes simplemente como enemigos. Eso es simplemente falso. Cuando investigas la historia del Andalus así en profundidad, más lo ves. Y además, el reino visigodo cayó, o sea, no había nada que reconquistar. Si hubiera existido un pedazo de reino visigodo por ahí y luego hubiera conquistado el territorio musulmán, luego se podía hablar bien de reconquista, pero no es el caso. Simplemente es pura propaganda política iniciada en el reino astur-leonés y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De diferentes fórmulas. También, por cierto, es muy interesante el tema de que había distintos discursos de reconquista a nivel de espacio y tiempo. O sea, no era mismo la reconquista que se hablaba en el siglo, las ideas de reconquista, digamos, de legitimación digamos, para reclamar el territorio musulmán, ¿no? No eran las mismas las ideas que había en el reino de Asturias del siglo IX, ¿no?, que en la corona de Castilla en el siglo XV, o también había además otros discursos de reconquista. Por ejemplo, hasta existía un discurso de reconquista del obispo de Santiago de Compostela para reclamar que él era el que tenía el derecho a una teocracia en toda la península ibérica. O sea, imagínate, ¿sabes? Joder. Muy interesante este tema. Sí, vaya tela. Mira, por aquí por el chat están diciendo que, por ejemplo, simplemente tampoco existía lo que ahora entendemos como España antes de la invasión musulmana, que simplemente habían varios reinos, que sí que a lo mejor entiendo yo, que a lo mejor pues eran cristianos, pero que también podían estar enfrentados entre ellos, o que podían tener intereses contrapuestos, como has dicho, o incluso podían convivir y aliarse con reinos, con una religión musulmana o con una cultura distinta, ¿no? O sea, que era muy interesante. Por aquí por el chat también comentan que hay un montón de librerías ligadas a colectivos ultraderechistas. Porque, por lo tanto,
no tiene, no tiene ningún sentido. Pues ¿Librerías o editoriales, quiere decir? Porque editoriales sí que hay mucha mierda así publicando. Bueno, ya ves, las listas de libros más vendidos de historia, ¿no? Así en FNAC y cosas así, ¿sabes? Todos, vamos, la mayoría es basura propagandística, ¿sabes? No es de historiadores. O sea que... Sí, además, Sí, además tal cual. este tema, el tema de los libros, ¿no? Y como punta también de lanza un poco de la propaganda, realmente fueron los vídeos, ¿no? Pero a nivel más mainstream, a mí me llamó mucho la atención, porque antes de la ola ultra, ¿no? Esta que vivimos, la verdad es que se empezaba a ver toneladas de libros de carácter nacionalista y de mitos históricos y de tal en las librerías y como top ventas, ¿no? Y todo esto yo creo que no supimos verlo en su momento también un poco por incluso por ese desprecio cultural a la extrema derecha en el aspecto en que dices, pues lo que dices suelen ser bulos, no está comprobado, no sigues la historiografía, no es una verdad histórica que sigue fuentes o tal, pero en cambio sí que tienen un potencial divulgatorio bastante importante, ¿no? Claro. Aunque yo te diría, por ejemplo, el tema de la leyenda negra. Sí. No sé si tú lo has notado. Yo diría que ha decaído bastante, ¿no? El interés por este tema. Corrígeme si me equivoco, pero es que yo he visto, por ejemplo, comentarios ahí en el canal de Academia Play, por ejemplo. También hablas de esto de leyenda negra y tal, ¿no? Y comentarios de gente ahí diciendo, pero dejad de tocar los cojones con este tema. En plan, yo veo bastante gente cansada. A ver, es que con el tema de la leyenda negra, como yo creo que es algo que sale todos los años, sobre todo alrededor del Día de la Hispanidad, han dado mucho la matraca con eso, y es verdad que al final es una cosa que no es actual, o sea, no es un tema actual en realidad. O sea, estás hablando de que existe una suerte de conspiración para dejar mal a España a nivel histórico, y es algo de lo que nadie habla en su día a día. Nunca puede salir el tema Día de la Hispanidad y demás, pero no existe una conspiración para dejar mal a España históricamente hablando en el día a día o en el discurso del día a día. Tal vez cuando el discurso indepe catalán estaba más en boga, quizá se pudo utilizar, quizá como defensa ese movimiento tuvo quizá más sentido, pero esta suerte de mitos de la hispanidad, sobre la leyenda negra, sobre... Yo creo que en verdad es más de nicho de lo que parece. O sea, yo creo que al final a la gente le importa otra serie de cosas. Al menos eso... Sí, además, es que si lo has hablado una vez, yo creo que es que... ¿Qué más hay que hablar, no? O sea, no sé. Exactamente. Exactamente. Yo diría que, pero que lo que sí que está más... más de mito histórico, que está más presente, ¿no? Y que se habla más, es todo lo relacionado con, vamos, Segunda República, Guerra Civil... Claro, Franco... ¿no? Claro, porque nos pillamos de cerca, evidentemente. O sea, yo creo que los mayores mitos o actos de revisionismo histórico hacia la derecha están muy relacionados con la dictadura franquista, la Segunda República y la Guerra Civil. O sea, tenemos a gente como Jiménez Los Santos, creo recordar, que abiertamente ha dicho que la Guerra Civil la produjo el PSOE con un intento de golpe de Estado en el 34. Que dices, hombre, sí. Dices, estás confundiendo un intento de revolución obrera que tuvo lugar en Asturias y que fue duramente reprimido, y que a lo mejor el PSOE tuvo ahí algo que ver, como partido que en ese momento era marxista, igual que estuvo la CNT y que estuvieron otros ahí dando por el saco, con que eso últimamente llevó a la dictadura franquista, que dices, a ver, no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una tesis inventada por Pío Moa en los 90, creo. Sí, lo conocemos. Pero que no se sostiene por ningún sitio, porque es que ni siquiera las derechas en esos tiempos lo veían así, o sea, que es una gilipollez. Totalmente, pero claro, ellos hacen una suerte de... Ellos hacen una suerte de gimnasia mental en la que, claro, como estuvo a punto de haber una revolución comunista, que dices, no flipas, como estuvo a punto de haber una revolución comunista, por lo tanto el ejército no tuvo más remedio que no sé qué, no sé cuántos, y dices, hombre, para empezar estás confundiendo entre víctima y victimario, que ya es bastante chungo. Es decir, yo diría, sin ser historiador, que la culpa de una guerra civil que la produce un golpe de Estado y que está en una dictadura es que no organiza el golpe de Estado. Digo yo, que... Y relacionado con esto también está el tema de
de que se supone, por ejemplo, uno de los motivos que se dan para dar el golpe de Estado, ¿no? Para justificarlo, es el tema de que había mucha violencia política antes, no sé qué. Pues resulta que solo en la represión, en las muertes de represión del bando sublevado y del bando republicano, o sea, sumándolas, 70 veces más muertes solo por eso que durante todo el periodo republicano por violencia sociopolítica. Claro. Esto solo con la represión. O sea, sin contar las bajas por la guerra, por la hambruna, etcétera, ¿no? Claro. O sea, imagínate, o sea, no puedes vender eso como que el supuesto remedio, ¿no? Sería muchísimo peor que la enfermedad, ¿no? Que se supone que dices querer curar, que es falso, obviamente. Claro. En fin, y sobre este tema, esto que lo sacas del tema de la culpa, ¿no? De la guerra civil, que me parece muy interesante, le dediqué un episodio, vamos, súper largo a este tema, haciendo como un juicio así, con un fiscal defendiendo la República, ¿no? Un juzgado y uno que se estaba acusado ahí defendiéndose franquista, ¿no? Y hablé de todos estos mitos, ¿no? Desmontando todos estos mitos justificativos del golpe de Estado, ¿no? Y bueno, el tema, yo creo que más que directamente justificar y estar muy abiertamente a favor del franquismo, ¿no? Del golpe de Estado y todo, lo que es más común, yo creo, es el relato falsamente equidistante de repartir culpas por la guerra civil. O sea, de hablar como si los dos bandos fueran responsables, hablar de una España caínita, de las dos Españas inevitablemente enfrentadas, pero es que la guerra civil no era inevitable. O sea, la guerra civil tuvo unos culpables. Y repartir culpas es como decir que una violada, pues algo habrá hecho para ser violada, ¿no? Básicamente. O sea, la equidistancia directamente es un posicionamiento a favor de los golpistas. Claro. Pero ¿por qué se cae en esto, no? Pues porque es muy cómodo caer en este relato falsamente equidistante, como digo, sobre todo si eres de derechas, para evitar cuestionarte tus propias ideas, ¿no? Porque la realidad es que la guerra civil fue provocada por unos traidores militares y civiles que se alzaron, de derechas nacionalistas españolas, que se alzaron en contra del gobierno elegido por la mayoría de españoles. Y lo hicieron además conspirando con potencias extranjeras, concretamente con Italia y Portugal, y luego después del golpe se sumó también Alemania. O sea que eso es lo que hay. Esa es la verdad. Y además, como añadido, diría que ese clima de crispación, violencia, polarización o como lo quieras llamar, se daba en toda Europa. Quiero decir, era algo de la época, no propio de España. En España tendríamos nuestras movidas. Sí, dime. Y el hecho de que, por ejemplo, el terrorismo de Falange estaba financiado por Italia, estaba financiado por la CEDA, estaba financiado por Calvo Sotelo, muchos burgueses. O sea que también había un plan, digamos, y esto, por ejemplo, lo comunicaba uno de los conspiradores a Mussolini, había un plan para calentar la calle y para precisamente crear este clima, ¿no? De violencia política en las calles, y que así se crease entre la gente más de derechas y, digamos, centrista, ¿no? Que fuera más receptiva, este público fuera más receptivo a un golpe de Estado para poner orden, ¿no? Exactamente, o sea que... Sí, dime. Una cosa que tiene similitudes un poco con lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, con cierta exaltación, sobre todo, y por ejemplo, una exaltación muy mediática, ¿no? De hecho, yo creo que vivimos en un estado de miedo constante por los medios, de todo, por los medios de derechas, que están todo el rato caldeando a su público con cosas que no son reales, ¿no? Para ver si pasa algo. Bueno, sobre todo yo diría exagerando, ¿no? O sea, magnificando súper grande, ¿no? Haciendo súper grande problemas que son mucho más pequeños. Exacto. Y luego hemos visto cosas un poco parecidas. Yo no sé si te acuerdas o vistes como Wall Street Wolverine, ¿no? Decía que la izquierda no le tenía miedo a cayetanos y a viejos que se manifestaban, que estaba muy bien que se manifestasen, pero eso no era nada, sino que estaría muy bien pagar a gente profesional para que agitase las calles, ¿vale? Para que estuviera en las calles y diese miedo a la izquierda. Y le respondieron los de Núcleo Nacional. Claro, los fascistas de ahora, sí. O sea, la falange de ahora, digamos. Y dices, mira,
Esto es Increíble. calcado lo que pasa hace 100 años. Pues coincide literalmente con lo que he dicho antes del año 1936. Bueno, hay bastantes vídeos y mucho material desmintiendo los mitos más chungos de esa época, pero hay algunos que son mis preferidos. Bueno, mitos o directamente falsedades que se dan por sentadas, como el tema de que Franco creó la seguridad social, o el tema de los pantanos, que además durante la Dana de Valencia ahora se ha dicho mucho, ¿no? Y que evidentemente son cuestiones que, en fin, cuando tienes que argumentar constantemente que lo mejor de una dictadura ha sido pues, una infraestructura pública, aquí algo está pasando, Sí, ¿no? hay libros como, por ejemplo, Franco para jóvenes, con Franco vivíamos mejor, para desmontando estos mitos, ¿no? También el último, que es ya una obra ni una ni grande ni libre. Este es un libro reciente y que, vamos, ya es una obra clásica, ¿no? Sobre la dictadura franquista. O sea, hay mucha literatura sobre estos temas. Vale. Por aquí también preguntan, ¿cuáles fueron las fuentes de historia que te hicieron cambiar tu forma de pensar? No es ninguna en concreta, simplemente es revisar un montón de fuentes históricas, el ir contrastando la información, aprender pues a discernir pues qué fuentes debes creer, discernir, digamos, qué es lo que conocemos, qué es probable, qué es una hipótesis, qué es directamente falso, qué es un mito, ¿no? Y bueno, mirar eso, ¿no? La fiabilidad de las fuentes primarias, el análisis de las fuentes primarias de forma crítica, ¿no? Que hacen los historiadores actuales. Todo eso. No es ningún libro así en particular, ¿no? Muy bien. A mí sí que me llama la atención de tu historia, que igual nos hemos quedado un poquito a medias. Que claro, tú poquito a poco fuiste haciendo esa labor de investigación. Y claro, una cuestión que yo me planteé cuando vi tu vídeo es, a ver, una cosa es dejar de ser extrema derecha y otra cosa es ser del gremio, o sea, ser anarquista como yo. Es decir, asumir el discurso anarquista no es algo que todo el mundo haga, vamos a estar de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, claro, a mí sí que me llama la atención qué proceso hubo ahí de intentar entender la historia, que tú dijiste, hostia, no solamente estoy en contra del discurso ultra, sino que es que me estoy yendo, cuanto más leo, más me estoy yendo a lo contrario, ¿no? En cuanto a discurso ideológico. Si nos puedes contar un poquito, yo creo que a la gente le va a interesar. A ver, aquí varias cosas, ¿no? Bueno, el anarquismo, pues aparte de por la historia de ver que el problema es durante a lo largo de la historia se va repitiendo el patrón de sociedades de gobernados y gobernantes, ¿no? Y que ahí está pues todo el problema. Pues también, bueno, aparte de esto leí, pues por mi parte, ¿no? Sobre anarquismo. Estuve abierto ya cuando era socialdemócrata, digamos. Ya fue en finales de 2023, principios de 2024 que me entró la curiosidad y leí y pues me convencí, ¿no? Y aparte de esto también esto es algo que incluso cuando era de derechas ya pensaba así, ¿no? Que nunca, o sea, parte del tema histórico, ¿no? Nunca, por ejemplo, me imaginé siendo jefe de una empresa o empleando a gente, teniendo subordinados, ¿no? O sea, sentía, ya cuando era de derechas, sentía un fuerte rechazo hacia la idea de trabajar para otros y de tener que someterme a las órdenes y voluntad de otro, pero tampoco quería yo ponerme, digamos, por encima de otros. O sea, que ya tenía, digamos, algo de anarquista en mí, ¿no? Simplemente que no estaba bien orientado ideológicamente y buscaba respuestas donde no tocaba, ¿no? Vale. Pero, en fin. Luego, aparte de esto, pues ya te digo, es que el patrón que más se repite a lo largo de la historia es el de una sociedad de gobernantes y gobernados, y eso no nos ha llevado a nada bueno, ¿no? O sea, el mayor mito histórico es que se necesita un Estado y más en general unas relaciones, un orden social jerárquico para que la sociedad funcione, ¿no? Digamos que el estatismo es la ideología que ha logrado colonizar más las mentes de personas, del mayor número de personas del mundo. Esto es algo tan interiorizado, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Que cuesta mucho hasta de percibir que las dinámicas de poder son lo que joden todo y lo que causan tanto daño, ¿no? O sea, son las relaciones estas jerárquicas las que permiten el mal a gran escala. Personas que actúen, por ejemplo, en contra de su voluntad. Gente que por órdenes de otro tenga que actuar en contra de su voluntad y de su conciencia por la obligación de obedecer, ¿no? Porque creer que tienes que obedecer.
por eso digo que sí, que eso es lo que lo jode todo. Y en fin, que también relacionado con esto, yo creo que es una tontería, por ejemplo, la frase esta de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, porque, primero, los actores son distintos, es decir, las personas nacen y mueren, ¿no? Con lo cual no hay ese aprendizaje colectivo. Y luego también porque las estructuras sociales jerárquicas, si mantienes esas estructuras jerárquicas, pues entonces que no puedes esperar un resultado distinto, ¿no? Esto es lo que decía Einstein, ¿no? Que los humanos somos tontos si pensamos así, que repitiendo lo mismo, ¿no? Podemos esperar un resultado distinto. ¿Por qué? Porque los incentivos, los mecanismos para competir y para joder a otros son los mismos, con lo cual es que no puedes esperar un resultado distinto, ¿no? Yo creo que el anarquismo es la posición ideológica más coherente, ¿no? Si crees que toda vida humana vale lo mismo, básicamente, y que el consentimiento debe estar en el centro de todo. Pues nada, chavales, cerramos el directo. Hasta aquí ha estado de puta madre. Es maravilloso. No puedo estar más de acuerdo, porque además es que, bueno, yo seguí un proceso un poco similar también, ya que estamos hablando de cuestiones más personales. Yo nunca he sido de derechas, es verdad, pero sí he sido socialdemócrata. Y sí que es verdad que cuanto más leía, ahí yo pasé una época como todo el mundo en el que toda la mayoría de la gente de mi alrededor, de mis amistades y demás, eran todos de izquierdas, pero todo el mundo veía el anarquismo o incluso el comunismo como una cosa muy radical y muy imposible. Y ahora como, joder, yo cuanto más leo, ya no sobre anarquismo, sino sobre las dinámicas sociales que han rodeado a la historia durante toda la vida, más me doy cuenta de que toda la basura viene de las dinámicas de poder, de las jerarquías y de todos los actores que han intentado legitimarla. Quiero decir, ya estamos llegando ya a un punto en el que todo el mundo quizá, o muy buena parte de la gente, más así de izquierdas, quizás se está dando cuenta de que la socialdemocracia, pues no, que el PSOE o ese tipo de fuerzas políticas al final... Que parches y reformas, no. Exactamente, pero claro, yo creo que estamos en un punto, y quizá ahí la historia también nos puede ayudar, en que hay que pensar una alternativa. Y claro, propuestas hay casi como personas. Entonces, igual el anarquismo se equivoca y es la vía más marxista la que acierta, aunque el marxismo dice que hay que acabar una sociedad anarquista, al fin y al cabo, ¿no? Entonces... El marxismo ya se probó y Bakunin tenía razón, que equivocado. Sí, es verdad, pero a veces pienso, digo, si es más fácil convencer a la gente... Sí. Por un hecho muy sencillo, que simplemente sustituyes una sociedad, por ejemplo, capitalista y con muchas personas propietarias, ¿no? Solamente por un Estado, y cambias la sociedad vamos, es que sigue siendo una sociedad de gobernantes y gobernados, ¿no? En ese caso pasa a ser, pues, burócratas de un partido político y ya está, pero sigue siendo una sociedad de gobernantes y gobernados. Por eso sigue siendo, y bueno, lo que dice el anarquismo, ¿no? Política prefigurativa, ¿no? Que se llama. No puedes esperar que una sociedad, por ejemplo, en ese caso, se habla de la dictadura del proletariado, que una dictadura, pues, de una dictadura surja la libertad, una sociedad libre. Por lo tanto, es que el anarquismo es la ideología más coherente, hermanos. Leed el anarquismo. Muy interesante, muy interesante. Pues siguiendo con el tema de la historia, sí que me gustaría saber un poco, dentro del discurso de la extrema derecha, que tú hasta cierto punto comprabas, ¿qué elementos crees que se repiten más que tú has considerado que son mentira? Hemos hablado del tema de la Reconquista, yo creo que es y de la leyenda negra, que yo creo que es bastante, son los que más se repiten, son los más bastante... O decir que España no tuvo esclavos, lo cual es una gilipollez, cuando fue además de los últimos países europeos en prohibirla. O decir que España no tuvo colonias, sino que tuvo virreinatos, ¿no? Como si fuera eso es una falsa dicotomía. O sea, tenía colonias colonias que eran además virreinatos, ¿no? O sea, por ejemplo, la India británica también era un virreinato y no veo ahí la gente cuestionar que fuera una colonia. Es que me cago en Dios. Exactamente. ¿Y qué más? Es que tal cual, es que es una gilipollez. ¿Y qué más cosas vi? Porque claro, yo cuando escucho a... Sobre todo, es que lo que hemos dicho antes, ¿no? Mitos franquistas a fondo. Y yo solo de momento he cubierto, digamos, he estudiado unos pocos, pero es que hay muchos más, ¿sabes? Por ejemplo, a mí hay un relato que
que yo creo que es bastante fácil desmontable, pero que sí que veo que lo está comprando incluso el más común de los mortales, es el tema de la decadencia de Occidente, ¿no? De que hemos vivido un proceso histórico que debido a la inmigración, debido por supuesto al feminismo y al progresismo y al lobby LGTB, se está destruyendo nuestra sociedad, ¿no? Que esto ya se decía en los años 20 y de hecho ni siquiera lo inventamos nosotros. Pero se está extendiendo esa idea de que todo va mal, lo cual es cierto, pero que todo va mal porque ha habido un proceso histórico con cierta conspiración detrás que está llevando a la destrucción de lo que nos hace ser españoles o lo que nos hace ser Europa. ¿Tú esto cómo lo ves? A ver, ahora vivimos en el periodo de mayor riqueza que ha existido en la historia humana. El problema es cómo está distribuida, ¿no? Ese es el problema. Pero realmente no tendría que haber ningún motivo para que fuera este un mal periodo, ¿sabes? Y en general seguimos estando mejor que personas hace 100 años, ¿sabes? O sea, o cualquier periodo anterior. Antes de una enfermedad que hoy es curable, te morías y ya está, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, hablar de decadencias que es muy típico, ¿sabes? Siempre se ha hablado esto de gente que ha visto el pasado así de forma nostálgica, un pasado idílico, sobre todo, bueno, esto sobre todo lo hacen el nacionalismo, ¿no? Que tiene una estructura tríada que se llama, ¿no? Pasado idílico, presente decadente, como tú has dicho precisamente, ¿no? Y un futuro esperanzador si haces X cosa, ¿no? Si haces lo que dicen los nacionalistas en ese caso, ¿no? Pero vamos, que es gilipolleces al final, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención, sí, claro, tú empezaste a hacer contenido en YouTube sobre temas de historia, ¿vale? Y claro, tú empezaste teniendo un posicionamiento que imagino que te atraería a un tipo de público. Y claro, a medida que se vio viendo ese cambio, ¿no? Con el paso de los años y demás, ¿cómo reaccionó la gente que tenías alrededor, tu público? Porque claro, eso, yo por ejemplo siempre he sido de izquierdas, aunque me haya ido del centrito hacia el anarquismo. Entonces, no ha habido un cambio significativo ni en la gente, ni en mi público. Pero claro, en tu caso, tela, ¿no? Sí, pero bueno, también tampoco tenía tantos seguidores, pues bueno, así que tampoco es un cambio tan bestia, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que también perdí algunos seguidores así antiguos, ¿sabes? Pero he ganado muchos más de otras vías, o sea que da igual. Y al final es que no se trata de seguidores o no, o sea, de lo que se trata es de hacer de divulgar historia, como digo, de forma rigurosa. Si ese es mi objetivo y siempre lo fue, lo que pasa es que pues, partía de una mala base, ¿no? Si tú quieres divulgar historia, te debe dar igual, ¿no? Eso, qué consecuencias tenga. O sea, si la gente lo recibe mal, pues que lo reciba mal. Pero tú tienes que decir tu verdad, ¿no? O sea, se trata de ser honesto intelectualmente, ¿sabes? ¿Cuál dirías que ha sido tu vídeo más polémico? Que digas, ¡buah! Menudo hateo me ha llegado aquí. Más polémico, mira, el de... Pero porque están organizados. El de los piteros. El de los piteros, que hablé así, hablando de que todos son unos criminales directamente, ¿no? Cuenta un poquito, ¿qué es eso yo eso no lo sé. ¿Qué es eso de los piteros? Los piteros son estos de que van con el detector de metales, ¿sabes? Los detectoristas. Y van sí, por sitios arqueológicos y los saquean. Eso es un crimen, es que es un delito. Lo que pasa es que delitos contra el patrimonio pues no se toman tan en serio como otros delitos, ¿no? Pero sí. Y vamos, recibí hate a fondo, pero porque, ya te digo, están organizados en grupos de Telegram y tal, pasan el vídeo y te hatean ahí a fondo, ¿no? Pero... ¿Y de temas de historia? ¿Cuál es el más espinoso, el que más...? De los que más siempre serán relacionados con el franquismo, guerra civil, ¿no? Segunda República. Esta es la triada más polémica, ¿no? Totalmente. A mí sí que me gustaría saber, ya conociendo un poquito tu experiencia, yo creo que es súper interesante. Claro, si la historia nos puede servir para frenar un poco, ¿no? Ese discurso ultraderechista, ¿qué está pasando? Porque la historia se da en los institutos y los colegios. ¿Qué está fallando ahí? Porque quizás que nos está enseñando bien, nos está enseñando los contenidos que tocan. ¿Cuál sería tu opinión sobre esto? ¿Cómo se podría hacer mejor? Bueno, hablando pues más de historia desde un punto de vista social, ¿no? Desde las personas de abajo. No tanto, por ejemplo, una historia de política de las clases dirigentes, ¿no? De reyes, de gobernantes, ¿no?
esto ya un poco se va haciendo, ¿no? O sea, poco a poco se va tirando para ahí, pero bueno, supongo que no es suficiente, ¿no? Claro, Y en todo caso, sí. también combatir directamente bulos históricos, ¿no? Quizás, o sea, por ejemplo, en un libro de texto, pues que se hable de qué bulos se han divulgado sobre propaganda franquista, ¿no? Y desmontarlo, ¿no? Y con pruebas también, porque claro, o sea, lo que también es malo es que desde el libro de texto se diga, vale, esto es así, pero si quieres desarrollar pensamiento crítico, pues tienen que ver por qué. El otro tiene que ver por qué es así, ¿no? Tienes que enseñar evidencia. Si no es que al final lo que estás diciendo es que hagan un acto de fe, que es lo que ya hacen con digamos, estos pseudo divulgadores de extrema derecha y tal, pero que lo hagan así contigo, ¿no? Y no. Hay que pedir pensamiento crítico, que vayan a las fuentes, que exijan evidencias, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Para evitar que sean engañados en un futuro. Vale. También se ha criticado mucho, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo en que yo creo que la historia... De hecho, en general, yo por ejemplo, he dado clases de repaso y doy clases también de vez en cuando de historia, pues la historia me encanta. No soy profesor, pero lo que hay que dar es bastante sencillo. Normalmente das los últimos 100, 200 años de historia y bueno, los contenidos son bastante asequibles. Pero claro, lo primero que me dice la mayoría de gente adolescente que conozco, incluso ya con 20 años, es que la historia no les gusta nada. Claro, tienen un recuerdo de la historia de un señor o una señora sentados leyendo el libro, diciendo que subrayes, que copies estos conceptos. Y claro, yo creo que la historia es algo que se puede dar de una manera súper bonita. Puedes inducir una reflexión, hacer un debate sobre X temas. A mí me gusta mucho ver a los chavales debatiendo. Me flipa ver a los chavales debatiendo. Sí, dime. Seguramente sería mucho más valioso decirle a los alumnos, mira, investiga X tema, ¿no? Y que vean las fuentes y tal, ¿sabes? Que contrasten información, que no que se sepan ahí todos lo mismo, ¿no? Una educación así homogénea. Eso sería más valioso, seguramente. Claro. Y sobre todo, yo qué sé, si te gusta un periodo histórico concreto, pues vamos a investigarlo. O contar un poco la historia también desde... echarle un poco de pasión, ¿no? Yo, por ejemplo, a la hora de explicar historia, yo cuento muchas anécdotas, que son cosas que igual no van para examen, pero yo qué sé, pues igual si la gente está distraída, ponerte a hablar del pene de Fernando VII siempre funciona. O sea, hay tanto amor que se le puede poner a la historia, se puede enseñar tan bien, que es una pena que muchas veces se convierta en la típica asignatura por la que pasas de puntillas para poder aprobar, cuando se puede aprender muchísimo. Yo sí que comparto un poco que sí que es verdad que saber de historia no te previene necesariamente de repetir los mismos errores, pero bueno, quizá, si sabes que Franco o que Hitler tenían un discurso y hoy en día hay un tío que te dice el mismo, pues quizá no le votas, ¿sabes? Quizá que dices, bueno, igual eso sí que nos puede servir, porque tú ya sabes que este señor lo ha hecho mal y si ves que hay alguien que le gusta a este señor, pues no te acerques a él. No sé esto cómo lo ves. Mira, el comentario que fue más votado en este vídeo que hice sobre mi paso al anarquismo, ¿no? Decía, si el estudiar historia solo sientes orgullo, pero no indignación o vergüenza, entonces no estás estudiando historia. Esto resume pues perfectamente lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, que muchos de los autoproclamados aficionados a la historia realmente solo quieren una historia, digamos, de reyes y batallitas, ¿no? O sea, o lo quieren eso simplemente porque ven la historia únicamente como entretenimiento, o sea, no algo de lo que se pueda aprender para su visión del mundo, ¿no? O también digamos, para suplir sus carencias de autoestima o que tienen una vida de mierda, ¿no? Con algo que ensalce los sentimientos identitarios de pertenencia a una nación gloriosa, ¿no? Y bueno, ¿y qué produce esta mentalidad nacionalista? Pues lo que hará es que niegues las mayores evidencias, o sea, que omitas o minimices aquello que vaya en contra de ese relato que tienes metido en la cabeza de que hay que estar muy orgulloso de haber nacido de forma aleatoria en X país, ¿no? Pero en cambio, si ves la historia de forma más honesta, sentirás pues muchas veces realmente lo que dice el comentario, ¿no? Indignación, también empatía por la gente que sufre. O sea, por ejemplo, tanto cristianos
empatía por tanto los cristianos como los musulmanes que eran esclavizados durante las incursiones y guerras de la Edad Media. Por las familias gitanas que fueron separadas y recluidas a mediados del siglo XVIII. Esto hice un vídeo sobre esto, en un intento de exterminio del pueblo gitano. O para aquellos que por pobreza pues tienen que rebelarse, se ven obligados a rebelarse, a llevar una vida criminal, ¿no? O se ven obligados a emigrar. Y al final es que tienes que hacer un acto de autoconciencia, ¿no? O sea, tú, ¿con quién tienes más en común, no? ¿Quién tienes más en común? ¿Con los que sufren o con los que viven bien a costa del sufrimiento y la explotación de otros? O sea, Tal cual. ¿formas parte del pueblo llano o de las clases dirigentes? Porque claro, si eres de los primeros, pues entonces es que es un error ver la historia de conquistas y de reforzamiento del poder y la riqueza de las élites como algo positivo y admirable, ¿no? Esa es la cuestión clave, yo creo. Tener un poco de autoconciencia de tu propia situación. Tal cual. Además, a mí me sorprende mucho también que, por ejemplo, yo me di cuenta, yéndome al extranjero, estuve un año viviendo fuera, que cuando se estudia historia de Europa, en algunos países estudian lo que se llama la Spanish Revolution, que da nombre a este canal, que es, pues bueno, la sociedad... En español apenas, es que incluso en historiografía yo creo que apenas se habla muy poco se usa muy poco ese término de Revolución Española, ¿no? Sí, es claro, y habla de cómo se creó una sociedad anarquista durante la Guerra Civil en Aragón y de lo que supuso eso, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo puede ser algo que es tan nuestro? Porque experiencias anarquistas a gran escala ha habido dos, en España y en Ucrania. Por cierto, en Ucrania, sí. Y en Ucrania, buscar Néstor Magno en Google, por cierto, ya tenéis ahí. Y lo de Ucrania fue increíble, o sea, la mitad de Ucrania era anarquista y lo fue durante un montón de años hasta que entre Stalin y los nazis se la cargaron. Y funcionaba de lujo, vamos, con sus características, evidentemente. Tengo una tesis doctoral descargada, que aún me tengo que leer, pero haciendo la comparativa, ¿no? De la experiencia en Ucrania y en España, ¿no? Y también porque al final fracasaron, ¿no? Muy interesante. Es increíble los paralelismos que hay, entre ambas sociedades, la ucraniana y la española, a nivel social y político. Quizá porque es un país que tiene una gran zona agrícola y una gran zona urbana. Por la situación, no sé por qué verga, porque da un mar caliente, no sé por qué verga, pero estoy estudiando las dos cosas, digo, joder, es que en verdad nos parecemos mucho, las dos experiencias políticas, económicas, sociales, es una pasada, y lo que luego sufrieron, pues también, la verdad. De hecho hice un articulito de eso, muy, pues bueno, desde mis conocimientos, ¿no? Citando fuentes y tal, y vamos, fue increíble. A ver por el chat qué cositas nos cuentan. En el programa de Xavier Fortes, un historiador dijo que lo de Asturias es un argumento estúpido y que él reunió pruebas de que el golpe de Estado fue trabajado conjuntamente con la monarquía en esa época. O sea, tal cual. Por aquí también. Es que literalmente hubo planes golpistas de derechas y sobre todo monárquicos, ¿no? Para restaurar la monarquía, literalmente desde el minuto uno de proclamarse la República. O sea, esa misma noche, ya mientras la gente estaba ahí en todas las ciudades y pueblos de España festejando, ¿no? Había gente en Madrid en una reunión secreta, ¿no? Conspirando ya. Madre mía. Fuertísimo. Entonces, así, sí, tal cual. Por aquí también dice Mick, basta con leer el libro Arquitectos del Terror de Paul Preston. Ahí se cuenta la propaganda de extrema derecha de la Segunda República hasta el golpe de Estado. Supongo que a ti Paul Preston te gusta. Sí. Buen historiador, sí. Sí. Viendo cómo se comporta la derecha en la actualidad, y dice también por el chat, no es difícil pensar que también mentían de manera repugnante hace 80 años. Es que también relaciona con este tema, es que, por ejemplo, al investigar historia, ¿no? En mi caso, si ves que te mienten en la Reconquista, si ves que te mienten en 1000 cosas, 1000 mitos relacionados con el nacionalismo español, en qué, esto simplemente en la parte histórica, ¿no? ¿En qué más te mentirán? O sea, ¿en qué más, aparte de historia, sabes, te mentirán? Luego te hace cuestionar tus propias ideas, ¿no? Tal cual. Si es que al final mira, a mí lo que me hizo plantearme estas cuestiones, más allá de estudiar historia y ver cómo había funcionado todo este tema, es que no le veía sentido a que para que hubiese paz social tuviese que haber una jerarquía de poder y una cesión de la autoridad. Y digo, jolín, si para que todos estemos bien tenemos que ceder nuestra autoridad, es que quizá hay algo que no está funcionando bien socialmente. ¿Sabes? Es decir, si siempre necesitamos que haya alguien por encima...
Y esos que tienen ese derecho autootorgado a gobernar, ¿por qué? ¿Qué los hace especiales, sabes? ¿Por qué tengo que confiar mi libertad, sabes? En mi autonomía sobre mi cuerpo y mis ideas y tal a otra persona. ¿Por qué tengo que confiar más en esa persona, ¿no? Exactamente. Y de hecho, una cuestión interesante que desde la historia también se puede investigar es cómo hay un montón de ideologías y de posicionamientos políticos, incluyendo el socialdemócrata y el liberal, que han cogido muchas cosas del anarquismo. Por ejemplo, la idea de democracia directa, o la idea de municipalismo, o el asamblearismo. O el feminismo también a fondo viene mucho del anarquismo también. Y Claro. esa idea de amor libre, que simplemente es relaciones igualitarias, ¿no? Entre hombres y mujeres, viene del anarquismo. Exactamente. Exactamente. Es decir, casi cualquier posicionamiento que desafíe las estructuras de poder tienen sus raíces en el pensamiento anarquista. Y esto es increíble, ¿eh? Como vas tirando del hilo y dices, joder, ¿por qué no conocemos esto? Si es que en verdad. No quieren que conozcas el anarquismo. Claro, no, y de hecho, y en Estados Unidos es peor. Ahí los anarquistas son directamente gente violenta y punto. ¿Sabes? Aquí aún se entiende que es una postura política más y tal. No hay tanta demonización, pero en otras zonas. Aquí también dice Belmontes, para Marx todos los estados eran dictaduras, considerando que la del proletariado era la menos dañina hasta que se tienen las condiciones de vivir en una sociedad sin estado. Sí, a ver, yo también argumento muchas veces que a mí no me gusta el Estado en ese sentido, pero es verdad que si tengo que elegir entre un Estado liberal y un Estado marxista, pues hombre, lo que más me acerca al anarquismo quizá es el Estado marxista. Quizá, yo qué sé, también es una manera Yo no un estoy de poco... acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Ah, argumenta, desde el punto de vista No, histórico. yo prefiero, vamos, anarquismo aquí, ¿no? Y luego ya lo que tenemos ahora, socialdemocracia, prefiero. Sí, sí. Sí, pero ¿te prefieres socialdemocracia? Y tanto, tío, joder, si no hay que más que ver la historia del marxismo, si te perseguirían, ¿sabes? Por ser anarquista, a mí ya estaría en un puto gulag. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad, sí. Los anarquistas nos han perseguido, pero a los anarquistas nos persiguen en todas partes. Pero bueno, sí que es verdad que en el Estado liberal al menos te dejan existir, no está mal. No está mal. Yo pienso un poco también en el bien, en el bien en general, ¿no? Porque a lo mejor un Estado marxista, que bueno, no todos los Estados marxistas son represivos como Stalin. Lo que pasa es que cuando han intentado existir sin represión los han fulminado. Entonces, claro, yo pienso, por ejemplo, en países como China, que dices, vale, es una dictadura, pero yo qué sé, pues tienen educación pública, sanidad pública, la vivienda asegurada, pues digo, hostia, no sé qué me Hombre, merece. ahora mismo, ya te digo, China es mejor que Estados Unidos. Claro, por eso digo, joder, no sé No qué irónicamente. Claro, digo, no sé qué prefiero. Si un tío que me vende su país como el mejor y como la democracia más avanzada y con la libertad a tope y que igual te mueres de una Pero gripe. no, ahora mismo ya ni te venden. No, ahora ya ni te Claro, ya no lo necesitan. Pero bueno, te hablo así un poquito en general, ¿no? Y luego, en cuanto te llegue una factura del médico, te vas a morir. Que un país en el que a lo mejor no tengo libertad de pensamiento ni libertad de expresión, al menos como la entendemos aquí, pero sí que se preocupan por el cambio climático, sí que invierten en investigación y en ciencia, sí que tengo sanidad. O sea, Sobre todo que no son antiintelectuales. No van en contra aquí de las putas ciencias y de todo, ¿sabes? hostia, eso, buen punto, buen punto. Son mucho más pragmáticos. Claro. Bueno, es que yo, ya digo, yo sin ser marxista, el marxismo siempre ha ido un poco de eso, ¿no? De hecho, teóricamente, pues tanto el marxismo como el liberalismo son corrientes ilustradas, ¿no? Que creen que con la razón y la lógica, pues tú puedes llegar a objetivos elevados, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que bebía de esa tradicional corriente liberal, es que al final se han impuesto ultraconservadores. Te dicen, no, ¿qué es eso de la razón? Dios, patria y tal, ¿vale? Entonces... Ahora que hablas de este tema del antiintelectualismo, me parece muy interesante mencionar, ahora que estamos hablando de esto, que la historia no son meras opiniones, ¿vale? Claro. O sea que hay una historia más rigurosa que otra según el empleo y análisis de fuentes, ¿no? O sea, muchos propagandistas de la historia lo que tienen ya es un relato precocinado antes de investigar nada. Por ejemplo, que sí, que los socialistas fueron los culpables de la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Por tanto, ignorarán, ¿no? O minimizarán todas aquellas informaciones que no se ajusten a ese relato precocinado, ¿no? Es lo contrario al método científico. Claro. Y es esto de ver la historia como algo que son meras opiniones, pues que es una postura antiintelectual y ignorante, y es uno de los grandes problemas, yo diría, que existen en las sociedades occidentales, y una de las claves en el ascenso del fascismo, ¿no? O sea, esto de relativizarlo todo
y de considerar que todas las opiniones son válidas. Y a mí eso no me parece, vamos, me parece ridículo, ¿no? O sea, esto también va asociado al tema este de la exaltación a la cultura del debate. No sé si también lo habéis percibido vosotros, pero que ahora se hable mucho, te dice mucho, tú, debate esto, no sé qué. Pero es que no quieren un debate con honestidad intelectual, digamos, para aprender. Lo que quieren es debates para confrontar, ¿no? Porque gusta el salseo este y para hacer clips con zascas, ¿no? Claro. O sea, muchas veces a mí, por ejemplo, me han pedido hacer en vez de vídeo respuestas como hago a veces ya pregrabadas, trabajadas y tal, ¿no? Hacer un debate con pseudohistoriadores propagandistas franquistas como Fernando Paz, ¿no? Que lo traiga al programa y haga un debate. Pero es que no se puede poner en una misma mesa a un terraplanista que a un científico. En mi caso sería un propagandista franquista y a un divulgador serio, ¿no? Porque es que eso ya supone legitimar la posición esa anticientífica, ¿no? Supone igualarla a la otra, ¿no? O sea, es una victoria eso ya creo del antiintelectualismo. O sea, que por mi parte, menos debates cuñados y más abrir un puto libro. Eso es lo que hace falta, yo creo. Claro, no sé qué opináis vosotros. Pero mira, a mí este es un tema que además me ha comido mucho la cabeza siempre, porque yo siempre he sido muy follafuentes, ¿vale? Es decir, a mí me encantaba el tema de no, eso es mentira, porque eso que dices no está nada comprobado, estás repitiendo unos relatos totalmente falsos, etcétera, etcétera. El problema es cómo convencemos a la gente que no tiene nada que ver con esto y con la academia de esta realidad. Ese es nuestro gran problema. Yo esto ya para empezar a enseñarles la evidencia ahí, enseñarles la fuente primaria, ¿no? Claro, pero es que, por ejemplo, en muchos casos te van a decir, tú es que, claro, tú coges al historiador que te gusta a ti, ¿vale? Yeah. Si tú coges a este catedrático y yo tengo a otro catedrático facha de otra universidad que dice lo contrario, ¿por qué tu catedrático es mejor? Entonces ya tienes que empezar a bucear en por qué se está... Claro. Pero eso es sí, lo que está ideológico, ¿vale? Yo lo que está claro es que... Yo lo he vivido mucho y me parece muy problemático. Y yo de esto te digo de vivirlo hace 10 años, cuando yo pensaba que esta batalla la podíamos ganar. Vale, bien. Que yo estaba ahí súper metido de lo que estás diciendo son tonterías, tal. Porque encima, cuando tú estás diciéndole a alguien que está equivocado, porque lo que crees equivocado, se lo está tomando como un ataque a lo personal. Es decir, es un ataque a su intelectualidad. Y además de eso de que el antiintelectualismo vende mucho, porque es una de las cosas que la gente lleva realmente mal. Es decir, que se crean que tú consideras que eres más inteligente que ellos o que los estás llamando tontos, es una cosa que la mayoría de la gente lleva realmente fatal. ¿Vale? Realmente fatal por mi experiencia personal. Yo creo que la gente tiene que asumir que no, o sea, si no has estudiado de algo, pues, o sea, no hay nada malo en no saber, ¿sabes? Pero hay que digamos, saber cuándo tú mismo decir, vale, yo no sé de este tema, no voy a opinar de este tema. O sea, yo creo que hay demasiado opiniólogo, ¿no? O sea, que se opinan de todo así cuñado en vez de leer. Y, joder, si no sabes de algo no pasa nada, pero calla, ¿sabes? Al menos no desinformes. Efectivamente, pero esto es un plan de la extrema derecha. Es decir, no es un plan, el plan de la gran conspiración, pero que es un objetivo. Porque si todo es una opinión, o sea, si yo digo que tú es que estás opinando que la guerra civil fue una trama real con militares y yo opino que fue el PSOE, pues como son opiniones, yo no puedo meterme ahí a decir cuál es mejor. Es una opinión, ¿no? La opinión es subjetiva. Y entonces ellos lo intentan con todo, ¿no? El cambio climático, pues tú pensarás que es un efecto científico y yo te diré que es un efecto natural del mundo, claro, y que no se puede hacer nada. Entonces, la extrema derecha intenta hacer esto. Y lo que digo es que en esta sociedad de individualismo, que yo creo que es un tema que desde las corrientes de la izquierda probamos muy por alto. A mí yo cada vez estoy reflexionando más de cómo el individualismo ha ganado la partida en plano personal y cómo toda la gente se ha vuelto muy individualista. De hecho, hasta la propia gente de izquierda. También te diría por cómo es la sociedad hoy en día, con, claro, por ejemplo, tanta pantalla, ¿sabes? Tanto redes sociales, tanto estar online y falta de presencia en las calles, en las propias calles, en hacer vida familiar, vecinal, tal. Pues esto también afecta mucho a ese individualismo, ¿no? Ese hiperindividualismo que hay ahora, ¿no? Estamos tan atomizados, digamos, que estemos tan... Sí, que no podemos hacer nada colectivo, ¿no? Prácticamente. Exacto, y te estás siempre preocupado en ti, lo primero eres tú, todo, o sea, todo el mundo, o sea, ahora mismo toda la sociedad es un sálvese quien pueda, gigante. Es decir,
todo el mundo lo que piensa es voy a salvarme yo. Lo importante, e incluso la frase esta autoayuda, ¿no? Que si está muy bien que lo primero seas tú, y tus cuidados y tus cosas. Claro, pero si eso es lo principal de todo el rato, estamos en un problema, ¿vale? Y yo creo que eso nos ha ganado la partida y no estamos calculándolo bien cuando salimos a refutar tesis y por qué cosas fallan. Porque te digo yo que el tema de decirle a la gente que está equivocada, que eso no es una opinión, que no... Eso la gente lo lleva muy mal, la verdad. Pero Claro. bueno. Vosotros que habéis investigado tanto este tema, ¿cuál? Porque yo he dicho, mi método para cambiar no es el más replicable, ni efectivo, ni rápido, ni nada, ¿no? O sea, vosotros tenéis, con lo que habéis investigado, tenéis, digamos, alguna idea de métodos rápidos o efectivos, digamos, para que la gente abandone la extrema derecha, digamos. Pues a ver. Bueno, a ver, aquí hemos hablado de radicalización, ¿vale? Pero la desradicalización es una movida. Claro. ¿Vale? Básicamente, de hecho, nosotros la hemos tocado relativamente poco porque casi todos los procesos de radicalización son como el tuyo. Es decir, son procesos muy largos, ¿vale? Y muy personales. Si no hay una voluntad personal, no consigues nada. Adrián te puede contar un poquito más. Sí. Estamos más en contacto con David Saavedra. Sí, David Saavedra, que es el autor de Memorias de un ex nazi, aunque bueno, hay más relatos como el suyo. Yo es que además a él le conocí personalmente y hablamos mucho del tema y aparte aparte soy psicólogo. Me sigue por Instagram, amigo, a veces hablamos. Sí, es bastante majo, bajo mi punto de vista. Y aparte soy también psicólogo y demás, y al final la conclusión es que una vez has llegado a ciertos estadios de radicalización política, es ya muy complicado actuar, por lo menos en lo personal no es tan difícil, porque al conectar emocionalmente con alguien lo tiene más sencillo, pero desde una estrategia comunicativa o política, lo más inteligente es enfocarte, uno, en la prevención, ¿vale? Es decir, en prevenir que se caigan esos discursos, en dar herramientas, y dos, en combatir ese discurso desde el punto de vista de la gente que solamente compra trocitos. Es decir, gente que en un momento dado puede votar a Vox o puede apoyar ciertos elementos, pero que no ha caído en el radicalismo. Que igual en tema de vivienda, igual te da la razón al discurso de izquierdas, pero le gustan los toros, ¿sabes? Es decir, en la masa que al final decide para dónde te vas políticamente, si para un sitio o para otro, que son los que cada año cambian de voto o los que no son súper fieles a un partido, y que, verdad, es un porcentaje altísimo. Y ahí lo que más hemos... a la conclusión que más hemos llegado es que hay que equilibrar las fuerzas dentro de la comunicación y la divulgación, que es lo que más creo que nos hace falta a cualquier discurso que defienda los derechos humanos mínimamente. Es decir, si tú tienes una serie de fuentes, una serie de discurso científico, una serie de conocimientos, lo ideal es que aprendas a divulgarlos de la mejor manera posible y con unas estructuras de apoyo y de cooperación y de recursos que te posibiliten poder hacerlo. Y con eso ahora mismo no contamos. Es decir, estamos en un repliegue muy identitario, a grosso modo, porque evidentemente luego cada país y cada zona tiene su propia realidad. Por ejemplo, América Latina pues tiene la suya propia, pero al menos desde Europa yo lo que veo es eso, que estamos en un ciclo político y en un contexto donde la extrema derecha ha dado con la clave en un momento en el que además tiene todo el dinero, tiene todos los recursos y tiene una estructura que le posibilita estar ahí, y nosotros estamos lamiéndonos un poco las heridas. Pero eso se puede equilibrar, es decir, pues gente como tú, gente como nosotros y gente como otras personas que sepan llegar a personas que a lo mejor otro tipo de personas no llegan. Por ejemplo, si los divulgadores, los científicos que argumentan o defienden que existe el cambio climático no habrían ido a ningún sitio. Son los divulgadores científicos los que más caña están dando con este tema. Tenemos a Quantum Fracture, a Javi Santaolalla, la gata de Rödinger. O sea, la gente llega a la ciencia o bien porque alguien se la enseña de puta madre, o por un divulgador, un vídeo que en un momento te ha llegado y has dicho, hostia, esto me interesa. Y eso hay que hacerlo a nivel político. Y a lo mejor el tema de debatir, que antes lo has dicho, debatir con gente que sostiene otro tipo de discursos, yo creo que si se hace bajo ciertas condiciones puede ser útil, porque igual el zasca que se viraliza es el tuyo. Y tú tienes que llegar primero, al chaval de 16 años tienes que llegar tú primero antes que el otro. Y ahí adivina quién está llegando primero. Entonces, no digo que haya que sentarse con un terraplanista
que quizás no vas a ningún sitio, pero sentarte con alguien que quizá sí que está planteando un debate, como por ejemplo, ¿qué puede tener de positivo el feminismo? Que decir, si, hay ciertos debates que yo creo que sí que están sujetos a debate y que sí que se pueden plantear bien. Yo no entraría nunca a debatir por qué la inmigración es mala, pero sí que entraría a debatir sobre inmigración en según qué términos. Y de hecho yo he debatido, yo he ido a la Red Pill, a la Red Pill Podcast y he debatido. Y tengo muy buena experiencia de los comentarios que he recibido de gente que ha llegado a ese podcast por casualidad, me ha visto y ha dicho, hostia, pues este tío igual lo que plantea es interesante, por lo menos sabe argumentarlo. Sobre todo romper esa idea que le han vendido a la gente de lo que es un tío de izquierdas. Como alguien dogmático, sectario, que no quiere sentarse a hablar con nadie, que va siempre cargado de razón, que es la policía de la moral. Ese constructo siempre de paja que han creado sobre nosotros es tan fácil de montarlo como sentarte a hablar con alguien. Y eso yo creo que sí que podemos conseguirlo haciendo según qué cosas. Ahora bien, no todo el mundo vale para todo. Ni todo el mundo vale para debatir con J-Repi, ni todo el mundo vale para hacer divulgación, ni todo el mundo vale para organizar una manifestación. Pero sin embargo creo que todos valemos para algo. Es buscar tu sitio y aportar tu granito de arena, que yo creo que es lo que nos hace falta. Y esa es mi conclusión en los 5 años que llevo en Al Descubierto y en los más de 10 años que llevo como activista. Todo lo que te puedo decir. Podríamos entrar en detalle en muchas más cosas. Dicho sea de paso, gente como tú, David, hace una labor maravillosa. Ese vídeo contando tu experiencia quizá hizo más que muchos vídeos de divulgación que tú tienes. Y conectar desde la emoción, y ya te lo digo como psicólogo, no tiene precio, ¿eh? No tiene precio. Una cagada, o sea, un vídeo viral donde la cagas y conectas mal con la gente, te puede hacer retroceder muchísimo. Y al contrario, te puede hacer avanzar muchísimo. Y esa emocionalidad a la hora de transmitir quizá podría ser la puntillita, ¿no? Que nos dé esa ventaja. Y esa es la conclusión. Ah, y bueno, sobre todo, lo que más nos ha hecho aprender sobre el fascismo son sus consecuencias. Lo que pasa es que no quiero que lleguemos a eso. Evidentemente, si te encuentras un campo de concentración, pues dices, ok, la izquierda tenía razón. En fin, o sea, no hay más. Vale, pero claro, tener que llegar... Estados Unidos ya están en ese camino. Exactamente. Tener que llegar a las consecuencias es terrible, pero bueno, ya estamos divulgando consecuencias. De, oye, Víctor Orbán acaba de prohibir el Día del Orgullo. ¿Dónde está la democracia ahí? O sea, una cosa es que tú opines que el Día del Orgullo no tenga sentido o que quieras que se celebre a las afueras de Madrid, que ya es una basura. Pero ¿de verdad estás a favor de prohibirlo? ¿Estás a favor de que la gente se manifieste en la calle? O sea, tú estás pensando bien lo que estás... Porque un día es el orgullo, pero mañana puedes ser tú. ¿Sabes? Entonces... Pero bueno, que tampoco tenemos la varita mágica, ni tú, ni yo, ni nadie. Y al final, pues... Estos debates también son útiles para ver por dónde podemos ir tirando. Sí. Pero al final es lo que hemos dicho. Al final es que si la gente no tiene voluntad, ¿sabes? Sí. Sí. Lo que hay que hacer es prohibir TikTok y redes similares. Ya, el problema es que ir contra eso es muy jodido. Es como el tema de la IA. Hay ciertas herramientas que dices, buah, a ver cómo peleas contra esto. Los vídeos cortos nos han hecho a todo el mundo más estúpido directamente. Sí, es verdad. Tanta desinformación por ahí, además problemas de concentración, de atención, luego, en fin. Es terrible, la verdad. Es terrible y además... En realidad, de hecho, fíjate, a las redes sociales los vídeos cortos no les interesan. Porque no puedes, de hecho... Monetizar apenas. No puedes monetizar, de hecho, tanto Instagram como TikTok están cambiando mucho las políticas para que los vídeos más largos tengan más peso. Porque claro, es lo que hace que estés más enganchado a algo, ¿no? La retención de un vídeo. Entonces, estar todo el día haciendo así... Eso yo creo que desde el punto de vista del creador también, que... Tú que quieres que te conozcan y para que la gente te conozca y desarrolle un poco un vínculo y tal, ¿sabes? Sean fieles, tienes que hacer vídeos largos. Es que vídeos cortos no sirven para eso, ¿no? Tal cual. Yo confío que eso se irá equilibrando un poco. Y aparte hay muchas cosas que simplemente no se pueden explicar en un minuto, o sea que... Tal cual. Claro. Por aquí... Aunque también te digo que también tiene algo de obligación el forzarnos a llegar a la gente en poco tiempo, ¿eh? Porque este es un debate que yo he tenido mucho, ¿no? Y decir, es verdad que es una putada tener que hacer, explicar cosas en un minuto, ¿vale? O en un minuto y medio. Pero si esta gente lo ha logrado, nosotros tenemos que ser capaces de resumir o al menos, pues, ser capaz, ¿no? De lanzar cierto discurso, cierta sonda, ¿no? Y que luego te arrastra a la gente a otro lado.
Porque al fin y al cabo jugamos con el tablero que tenemos, ¿no? Es un tablero que, vale, podemos decir que las cartas están marcadas y que nos juegan contra. Pero es lo que hay. Si no hacemos eso y nos negamos, pues ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Que no digo que sea tu caso, porque tú estás ahí dándole caña. Pero hay muchos creadores de contenido que sí que se han rendido un poco en ese tema, Sí. Es decir, yo el tema de vídeos cortos ya he dicho, ahora solamente hago de vídeos cortos fragmentos de las entrevistas que hago a historiadores, nada más, porque es que me da mucho palo crear contenido así específico, ¿sabes? Ahora no está reñido pasar por el aro con cagarte toda la... Quiero decir, como hacemos nosotros. O sea, los vídeos cortos que hacemos, quitando de alguna reacción puntual, alguna cosa que sí que se puede hacer en un minuto y que está bien así, son fragmentos de vídeos largos para arrastrar a la gente al vídeo largo. No tiene más. Claro. Por aquí dice la gente por el chat, desde aquí decir a David que sus padres tienen razones para sentirse orgullosos, es una persona empática y que demuestra no tener miedo a estar equivocado, cambia su forma de pensar con tal de llegar a la verdad. Ahí, mensaje positivo a tope. Qué bonito, ¿no? Muchas gracias. Pues sí. Tenemos una comunidad maravillosa. A mí me encanta la gente que tenemos por aquí. Y también decís por aquí, y que Trump no es pacifista. Kamala hubiera sido una gran mierda, pero no era Trump lo más seguro. Sí, hombre, claro. Pero es que odio mucho el tema este del mal menor, ¿no? Es que, a ver, por ejemplo, el tema... Los dos, por ejemplo, iban a continuar el genocidio de Gaza, pero tú, ¿por qué tienes que, por ejemplo, verte obligado a votar por cualquiera de las opciones, ¿sabes? Si no te gusta ninguna, tampoco tienes ninguna obligación, ¿sabes? A ser cómplice de eso. Pues yo sobre este tema, sinceramente, también estoy harto del mal menor, También estoy harto del mal menor. Y yo creo que es algo Se aprovechan que demasiado del mal menor, ¿sabes? Vale. Sí, es verdad. Pero es que cuando llegan, dices, joder, qué barbaridad. Yo sabía que se iba a pasar esto, Porque Hillary Clinton era una mierda pinchada en un palo, ¿vale? Y dice, tú imagínate, espérate, tú imagínate cómo sería el mundo si en 2016 el Partido Demócrata hubiera dejado que Bernie Sanders se hiciera la carrera presidencial. Imagínate cómo sería el mundo. Claro. La victoria de Bernie. El problema que yo veo es que es horrible. Todo el rato tener que estar votando al mal menor. Cuando llega este tío te dice que quiere convertir Gaza en un resort, cargarse a toda la gente que está ahí. Es que dices, joder. Y es que en el momento en el que vivimos, o sea, el mal menor siempre ha sido mala idea. Pero joder, antes el mal mayor era el PP. ¿Vale? Eran los conservadores que te decían, bueno, pues a lo mejor te quitamos la sanidad, pero ya está. Estos no te quieren quitar la sanidad. Quieren volver a los remedios caseros del siglo XV y montarte una cruz gigante. Es que dices, hostias. Y luego también es horrible, tío. Ahí solo se puede votar o derecha liberal, neoliberal, o extrema derecha fascista directamente. Vale, claro, estamos en un momento muy jodido, Muy jodido. Sí. A lo mejor la solución, les digo, sí, desde luego una solución es déjale ganar, que se estampen, ¿vale? Que hagan sus barbaridades, a ver cuándo viene el segundo Auschwitz, y ya está, ¿vale? Y a partir de ahí remontas. Pero a lo mejor remontas y no eres tú el que va a poder hacer nada. Y dos... Porque ya no estás. Porque ya no estás. Y dos, es que no tienes garantía... Es que no tienes garantías de nada. Es que te digo, estamos en un momento muy jodido, Muy jodido. Sí. Porque además tenemos a todos mil millones la única fascismo, o sea, a tope. Un poco de coping, ¿sabes? Con este tema es que ahora la victoria de Trump quizás... Y ver los efectos que tenga ahí y tal, ¿sabes? Quizás generará una reacción que producirá que los partidos de derechas vayan retrocediendo. Esto, por ejemplo, ya ha pasado en Canadá. En Canadá. Claro. Sí. También Trudeau... Quizás, por ejemplo, el tema aquí en España, por ejemplo, de Vox, que están ahí comiéndole ahí el ojal a Trump, son simplemente sus mensajeros aquí en España y lo defienden. Quizás les hará perder votos, ¿sabes? Y esto quizás pasará en otros países de Europa. Sí. Claro. De hecho, nosotros aquí lo que defendemos es que son unos gestores de puta mierda, La extrema derecha suele ser un desastre. Bueno, eso está claro. En muchos sitios ya, pero mucha gente se cree que no. Y en muchos sitios llegan, están 4 años al poder y a la calle, Porque son unos inútiles. El problema es que te hagan un Orbán, ¿vale? Ya. De tú no me vas a tirar de aquí ni con agua caliente. Es decir, voy a cambiar cada regla del sistema para que tú no me puedas echar. Y eso no es tan difícil de hacer. De hecho, todo lo que está intentando hacer Trump va por ese camino. Da igual lo que haga, que no vais a poder echarme porque ya veremos si votamos en el futuro o no votamos o cómo es eso, ¿no? Y claro, eso esta gente lo puede hacer en 4 años.
Que esos son unos problemas de la izquierda y la socialdemocracia, ¿no? Que cuando llegan al poder, pues no cambian nada. La socialdemocracia porque no quiere, y la izquierda porque no tiene el poder, y esta gente te dice, día 1, voy a hacer mi constitución nueva, ¿no? Como Milei, el plan nuevo para Argentina, no sé qué, no acuerdo cómo se llama. Le está saliendo súper bien todo a Milei. Sí. Lo bueno es eso, que son unos inútiles, es que como son unos inútiles dogmáticos, que es, yo voy a hacer esto porque mi discurso dice que hay que hacer eso. Y dices, ¿y las pruebas de que va a salir bien? Por ejemplo, el tema de los aranceles de Trump. No es una cosa ni de su equipo ni de los republicanos, es una cosa de Trump, que está obsesionado con los aranceles desde hace 30 años. ¿Vale? Llega al poder y dice, pues arancel a todo el mundo. Y tú, pero ¿a ti quién te ha dicho que esto vaya a salir bien? Nadie igual. Y además la incertidumbre, ¿no? Esta de quitar, amenazar con poner, tal. O sea, eso a ninguna empresa le gusta esta incertidumbre, ¿no? Está haciendo refuerzo intermitente a Europa. Tal cual. A ver, es un aceleracionismo, ¿no? Para destruir el imperio americano, que en este sentido tampoco está mal, ¿sabes? Y ojo, que a lo mejor no es tan sin querer como parece. Es decir, a mí me parece que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero se está cargando todas las antiguas estructuras de poder estadounidenses, ¿eh? Muy a conciencia. La otra teoría, digamos, un poco conspirativa y tal, es que esto lo está haciendo para el beneficio no del 1%, sino del 1%, ¿sabes? Ah, sí. Pero claro, yo también lo que pienso es, bueno, este 1% tendría que haber, por ejemplo, vendido un huevo de acciones, y esto lo deberíamos conocer antes de un gran crash para luego tener... Porque claro, la mayoría de estos súper ricos, ¿no? Es simplemente porque tienen activos ahí según el mercado de valores, ¿no? Claro, esto no sí, es las acciones, quiero decir. Pero claro, eso no es dinero líquido, ¿sabes? Claro. Con lo cual no acabo de entender muy bien esto. O sea, yo creo que simplemente es gilipollas y ya está. Yo tengo la teoría de que es retrasado. O sea, yo tengo la teoría de que es idiota y muy narcisista y ya está. Y Elon Musk aún más. Exacto. Y Elon Musk es todavía más idiota, pero encima es autista. Que es como encima, lo poco que puede llegar a entender, tampoco va a entenderlo. Entonces, es increíble, es increíble. Ya, pero mira, por ejemplo, lo de cargarse la USAID por marxista, dices, hostias, lo USAID, por socialista. Que yo cuando se la cargó dije, pues qué guay. Claro, la organización antisocialista del mundo, pues te la acabas de cargar, ¿no? Está de puta madre. O sea, es increíble, es increíble. Pero es que ahora está yendo contra la CIA. Se acaba de revelar un montón de documentos que hablan súper mal de la CIA, ¿vale? Demostrando toda la mierda. Diciendo que es un estado dentro de un estado. Claro, lo cual es cierto. Esa parte es verdad. Y dices, todo esto no te está valiendo para cargarte todas las estructuras antiguas, FBI, CIA, USAID, represoras, y que formaban parte del soft power de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es decir, el objetivo es cargártelas para crear unas nuevas. Bueno, la otra teoría es que Trump realmente es un agente ruso y ya está. Sí. Que está ahí cargándose el país. Básicamente. Pues podría ser. Pues podría ser. Yo lo que digo, Xi Jinping disfrazado. Podría ser. O sea, no haría mejor, para los intereses chinos. Belmander dice, yo opino que debatir sobre cosas que están enterradas o son marginales no merece la pena. En el olvido deben quedarse. Pero si se ha viralizado un tema y está normalizado, creo que toca debatir para contrarrestarlo. Pues mira, quizás una posición interesante. Sí, sobre todo cuando ellos tienen un potencial mediático que nosotros no tenemos. ¿Vale? Y sobre todo que no tienes apoyo, ¿no? Porque yo es lo que digo muchas veces. Una organización de extrema derecha pequeñísima hace una campaña en Cuenca y de repente te lo está retuiteando Wall Street Wolverine, el Capitán Bitcoin, te hace un vídeo Begoña Gerpe y dices, joder, todo eso en un plazo de 24 horas. No tiene nada de casual, ¿vale? Tiene una red de apoyo muy grande y por eso además es muy fácil ser un youtuber extremista enseguida. Es decir, en el momento en que tengas 5.000 seguidores, te hace una entrevista a uno de estos moniatos, pues nada, ya tienes... Begoña Gerpe ni edita. Graba lo primero que le viene y lo lanza. Y ya está. Tiene buena calidad, es increíble lo poco trabajados que sean. De hecho, es una cosa que yo he dicho muchas veces, más allá del discurso que tenga este tipo de perfiles divulgadores de extrema derecha, es que lo que hacen es pura basura. Claro. Pura basura, porque si dices, no hombre, pues mira, es un vídeo donde defiendo el fascismo de manera más o menos inteligente. No, es como no sé quién destroza a no sé cuántos y le come los cojones y tú, wow. O sea, es antiintelectualismo a saco. Porque yo sí que he conocido y he visto nacionalsocialistas con cierta intelectualidad, luego es todo mierda, pero bueno, que por lo menos te has currado algo.
Pero no. O sea, es que la bajeza intelectual y moral está por los puñeteros suelos y nos termina arrastrando a los demás a caer en las mismas mierdas. Por ejemplo, un vídeo, como no le pongas un título pegado clickbait y una miniatura poniendo caras, es que es complicadísimo que funcione medianamente bien. Yo me niego a poner caras, es la verdad. O sea, ya las pongo dentro del vídeo, no quiero poner la miniatura. No sé, es bastante terrible. Lamentable. Pero bueno, mira, esto es un poco lo que hay. Pues nada, ya estamos acabando, ¿vale? Esta primera sección. Por ahí media llevamos. 10 menos 20. No sé si tenéis alguna pregunta más para nuestro invitado. La verdad es que... Están comentando muchas cosas. Más, es como un poco asamblea anarquista. Más que preguntas son reflexiones. Esto ha sido dos anarquistas hablando. Sí. Que, joder, para uno que viene, coño... Sí, a tope, yo te dejo. Quiero decir. Yo he sido raro. Por aquí dice uno: se creen tanto la historia de que se han hecho a sí mismos que son incapaces de ver la realidad. Es un Dunning-Kruger a un nivel nunca visto. Es verdad que es un debate interesante de hasta qué punto esta gente está mintiendo y sabe que miente o se está creyendo toda la bola. Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que es un poco combinación de las dos. Pero también es algo que se retroalimenta, ¿no? A sí mismo. O sea, al final te lo vas creyendo, ¿sabes? Claro. Una persona totalmente radicalizada se cree su bola. Eso es así. Una persona radicalizada te cuenta la mayor bola del mundo y se la cree. Eso sí, los perfiles psicopáticos, como yo considero que son Trump o Putin, no se creen nada de lo que dicen. O sea, lo utilizan como una estrategia para sus fines y ya está. Lo que funciona es esto, pues esto. Y eso lo compruebas, eso es fácil verlo cuando ves que uno de estos perfiles ha pasado por un montón de partidos, por un montón de ideologías. ¿Vale? Por ejemplo, Putin, pues de la URSS de la KGB, pasando por la socialdemocracia, la derecha liberal, hasta que encuentra su sitio. Trump llegó a estar en el Partido Demócrata, a aliarse con toda esta gente. Hasta él mismo dijo en un programa de televisión hace tiempo, en verdad, si uno quiere ganar las elecciones, lo que tiene que hacer es meterse en el Partido Republicano porque es más fácil. Eso lo dijo, hace muchísimo tiempo. Porque su público era más tonto. Sí. Pues era súper exagerado. Sí. Entonces, esos perfiles sí que yo creo que aunque se crean alguna de sus bolas, tienen más o menos claro lo que está haciendo, aunque luego sean estúpidos para llevarlo a cabo. Pero esos perfiles sí que lo tienen como más cálculo. Es complicado, habría que ver persona por persona, pero es interesante, es muy, muy interesante. Lo de meter memes dentro del vídeo está bien, dicen por aquí. Sí, hombre, a ver, una cosa es hacer un vídeo basura y otra cosa no usar el humor. Yo creo que usar el humor está bien y se puede hacer de manera inteligente o absurda y que puede quedar gracioso. Otra cosa es que el humor sea el vehículo constante, ¿no? O la descalificación o la falacia. O sea, yo hago muchos chistes y muchas bromas porque creo que es divertido, pero con un sentido, ¿no? Digamos. Sí. Sí, el humor es clave, lamentablemente, ¿eh? Es decir, o sea, nosotros lo hemos comprobadísimo de si metes humor funciona todo mucho mejor. Sí. Entonces, exactamente. Pues al final hay que pasar por la verdad es que al leer tanta academia, ¿sabes? Yo ya estoy metido en ese lenguaje, ¿sabes? A mí me cuesta mucho. Tampoco nunca me ha salido así de natural, así humor como tal. O sea que... No, si nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros, de hecho, nosotros pues utilizamos también muchos efectos y tal, porque a veces con los efectos ya produces el humor, ¿vale? Así, entre comillas, ¿vale? Pero es verdad que, de hecho, nosotros, antes hacíamos unos vídeos que estaban muy mal y nosotros lo sabíamos. O sea, de que sabíamos que eso no era un formato que funcionaba. Pero era bueno, ¿no? Queremos ser un poco serios y creemos que debería ser así el tono y tal. Y vamos, luego ya cuando empezamos a meter humor fue vaya cambio, ¿no? con el alcance de ciertas cosas. Sí, a ver, y también la extrema derecha te lo pone fácil para reírte, ¿eh? Hay cosas... te lo pone muy fácil, o sea... Y hay cosas que yo creo que está bien ridiculizar, es decir, hasta cierto punto, ¿no? En plan de cómo puede ser que alguien pueda creerse... Yo qué sé, es que la pandemia nos regaló momentazos. Hay cosas que dices, es que si no lo enfocas desde el humor, es que me pego un tiro. O sea, si no me río un poco, también hay que pensar en la salud, nuestra salud mental. Y mira, o lo hago así, o yo me tiro por la puñetera ventana, porque es que esto no hay por dónde cogerlo. A ver. Pero bueno, al final cada uno también encuentra su propio lenguaje con el que está cómodo, que también es importante. Sí, completamente. Al final, si encuentras un poco una clave que funcione, vamos, aplastará, ¿sabes? Sí, claro. Si no le dices a ChatGPT que te escriba el guión y ya está, no pasa nada. Ya está. Exactamente.
Pues nada, un placer, David, haberte tenido hoy por aquí. La verdad es que Pues ha sí. sido súper interesante. Y la verdad es que me hubiera encantado más ahondar en el tema de desmontar mitos históricos, porque yo creo que hace un montón de falta, ¿eh? Es decir, porque hay algunos que están súper extendidos. Pero bueno, ya para eso también hay otros formatos y quizás otras oportunidades. Sí, Nada, ahora te también voy tengo a un montón dar de vídeos sobre este tema, o sea que pueden ir a mi canal y ya lo verán mucho. y a tope. Pues nada, te quería dar 2 minutos para que nos contases un poco lo que quisieras de ti, ¿vale? Es decir, próximos proyectos, en qué estás trabajando, alguna reflexión que quieras hacer, lo que quieras, David. Este tiempo es tuyo. Pues mira, mañana mismo, para los que estén ahí suscritos en el canal o en el podcast, publico una entrevista con Rubén Pérez, que nos hablará sobre los jueces durante la Segunda República y el lawfare que hicieron en contra de los gobiernos de izquierdas, en este caso sobre todo de la Segunda República y también del movimiento obrero, del doble rasero en la forma de tratar a derechistas y eso, gente del movimiento obrero, ¿no? O sea, que hay cosas que no cambian, ¿no? Ese tratamiento, esas diferencias en cómo tratan los jueces a izquierdas y derechas es muy interesante. Y cómo el Poder Judicial, pues fue, que apenas se habla de él, ¿no? Durante la Segunda República, pero cómo fue clave en socavar la consolidación de un régimen democrático republicano en España, ¿no? O sea que es un tema muy interesante para los que sigan el canal. Mañana lo publico por la tarde, o sea que os animo a verlo. Súper interesante. Pues sí, la verdad, oye. Súper Pues ya interesante sabéis, porque gente, todos a ver mañana el vídeo de este señor, a suscribirse a su canal y a seguirlo, que hace mucha falta que nos apoyemos entre todos y todas. Y oye, la verdad es que yo encantadísimo con haberte tenido. Muchas gracias a vosotros. bueno, David, buenas noches. Nos vemos pronto, amigo. Buenas Hasta noches, nos luego. vemos. Hasta luego.